El año es 1536 en el aire. En el palacio de Whitehall es denso, no solo por los pesados perfumes de las damas nobles y la humedad fría del Támesis, sino por un terror invisible y paralizante. Uno ve los tapices, ricos en hilo de oro, que representan escenas de virtud antigua y caballería. Uno escucha la música tenue y elevada de la capilla real. De lejos, esta es la corte de Enrique VIII Anne, el cenit del Renacimiento inglés. Un escenario de esplendor inigualable, pero acérquese, escuche las voces susurradas que se enroscan alrededor de los pilares de piedra, como humo. Hablan de una reina, radiante hace apenas unos meses, que ahora se enfrenta al vacío de un cargo de traición. Hablan de su hermano Ambrillanti, cortesano, que espera la ejecución por el más inconfesable de los crímenes. Y en el centro de todo ello se sienta el rey, que ya no es el príncipe dorado y atlético de su juventud, sino una montaña de carne, plagada de dolor y sospecha patológica. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero en la corte de los Tudor, la historia se escribió con la sangre de las mujeres y los hombres que perdieron el favor del rey Anne. Fue aquí, bajo la seda y el armiño, donde la transacción política más vital, la sucesión, quedó intrínsecamente ligada al apetito humano más básico, la lujuria. Esta no es la versión romantizada que se lee en las novelas. Esta es la verdad cruda y sin barnices de cómo el poder absoluto, la hipocresía religiosa y el deseo insaciable convirtieron a una de las cortes más magníficas de la historia europea en una prisión dorada, sensual y, en última instancia, mortal. En capítulo 1, el esplendor y la alcantarillada corte inglesa, particularmente durante el reinado activo de Enrique, era un microcosmos de contradicción flagrante. Por un lado, defendía el nuevo aprendizaje, la magnífica arquitectura y el pensamiento humanista. Paul operaba bajo un código moral que era una farsa total y absoluta, la mentira eclesiástica. La Iglesia Católica, antes del gran cisma, poseía un poder inmenso. Sus sacerdotes lanzaban sermones atronadores desde los púlpitos, condenando incluso las transgresiones sexuales menores como pecados mortales. La abstinencia, la castidad y la fidelidad eran los ideales declarados e intocables. Sin embargo, dentro de la cámara privada, estos preceptos no solo se doblaban, se hacían trizas y se descartaban en el lecho político, el matrimonio. Para la nobleza, nunca fue por amor. Era una transacción fría y calculada a un contrato por tierras, poder y alianzas políticas. El cuerpo de una joven noble era un peón en una partida de ajedrez de alto riesgo, un activo valioso que debía desplegarse para el avance de su familia, cuando un matrimonio era un contrato puramente político, donde se manifestaba el verdadero deseo humano, precisamente en las sombras, detrás de las pesadas cortinas de terciopelo, bajando los corredores de servicio, en la galería oculta que unía los apartamentos del rey con los de un cortesano favorecido. El ambiente de olla a presión de la corte, lleno de cuerpos jóvenes, hormonales y ambiciosos, creó un ecosistema donde la infidelidad no era solo común, era una necesaria válvula de escape. En la ropa, como cómplice, la elaborada moda de la era Tudor era una ayuda perfecta para este vicio secreto. Las suntuosas y pesadas túnicas y las faldas voluminosas servían como un magnífico ocultamiento. El corpiño ajustado esculpía una silueta visible y deseable, mientras que las capas de tela creaban un misterio irresistible sobre lo que había debajo. Lo más revelador es que, bajo todas las capas pesadas, la única prenda en contacto con la piel era la camisola o enagú, y debajo de eso, nada, en absoluto. Esta falta de ropa interior, si bien
era higiénica para la época. Dice mucho sobre la constante disposición a la intimidad y la urgencia de la misma, especialmente para aquellos que buscaban la atención del rey. Facilitaba un acceso fácil y rápido, dejando poco tiempo para pensárselo dos veces en los rincones oscuros del palacio. Capítulo 2. Enrique el Alfa, la tiranía del apetito. Enrique VIII no era simplemente un monarca, era, en su mejor momento, una obsesión. Alto, musculoso, talentoso músico y escritor, era el macho alfa indiscutible, alrededor del cual giraba toda la corte. Su educación fue clave para comprender su tiranía posterior. Criado fuera de las rígidas expectativas puestas en su hermano mayor Arturo, Enrique desarrolló un sentido de derecho y libertinismo que nunca lo abandonaría el reflejo real, si el rey lo deseaba. Esta dinámica no solo fomentó la promiscuidad, la institucionalizó. El deseo del rey era la ley suprema de la tierra, a menudo reemplazando tanto la ley de Dios como la del hombre. Una joven de noble cuna que buscaba el avance de su familia sabía que la atención del rey, o incluso de uno de sus influyentes compinches bien posicionados, era un camino directo a la gloria. En este juego de alto riesgo, el honor de una mujer, su virginidad e incluso su futuro eran piezas que debían sacrificarse por el avance dinástico, la búsqueda de la novedad. Con el paso de los años, los apetitos del rey no disminuyeron, simplemente se volvieron más exigentes. Buscaba la novedad, lo diferente, cualquier cosa que lo hiciera sentir más poderoso, más potente y más viril. La postura del misionero sancionada, la única considerada aceptable por la Iglesia, con el único propósito de la procreación, era claramente insuficiente para un monarca que se consideraba por encima de todas las limitaciones terrenales. Esta desesperación por nuevas sensaciones condujo a una cultura de constante exploración sexual dentro de los apartamentos privados del rey, impulsada por la desesperación de sus amantes por retener su fugaz atención. Y si el deseo del rey exigía algo que parecía perversión, o podía ser enmarcado como perversión, entonces eso es exactamente lo que se entregaría y más tarde se convertiría en arma. Capítulo 3. El deseo femenino del consolador a la discreción. Si bien la historia de la corte se centra en la incesante búsqueda de Enrique, el análisis del video señala correctamente que el deseo femenino, a menudo ignorado o condenado, también buscaba su salida en la confesión accidental de la Iglesia. Una de las anécdotas históricas más intrigantes no surge del chisme salaz, sino de los propios registros de la Iglesia. Los penitenciales, guías para sacerdotes sobre cómo administrar la penitencia, contenían referencias al uso de objetos para el placer femenino, específicamente la forma temprana del consolador deldo. Este hecho, registrado por la misma institución que condenaba el placer, sirve como prueba irrefutable de que incluso bajo el severo peso moral de la época, las mujeres, incluidas las de los entornos más restringidos como la corte, encontraban formas de buscar satisfacción sexual cuando sus maridos estaban ausentes, eran aburridos o simplemente incapaces. Este mundo secreto de agencia femenina, oculto bajo capas de tela cara, subraya el impulso humano universal por el placer que ninguna ley o dogma podía extinguir realmente en él. Juego de alto riesgo. Para las mujeres, buscar este placer o participar en el juego de seducción de alto riesgo de la corte era caminar sobre la cuerda floja. Una mirada sutil y sugerente al otro lado del salón de banquetes real, una nota intercambiada en secreto, una cita furtiva y concertada en un corredor apenas iluminado, eran momentos de peligro cargados de adrenalina. Un solo paso en falso, la traición de un sirviente de confianza o incluso un susurro descuidado podrían arruinar una reputación, destruir una familia y en última instancia
cómo probarían los destinos de las esposas de Enrique. Conducir al cadalso en la historia de las Bolena. Ana, la reina que perdió la cabeza, y su hermano Jorge, no se puede entender sin examinar primero a María Bolena, la mujer que caminó por la tabla antes de que a su hermana se le permitiera siquiera subir al barco. María fue el primer despliegue de la familia en el traicionero mundo de la política sexual real, y su destino se convirtió en la última advertencia que Ana se aprendió de memoria en la inversión inicial. La ambiciosa familia Bolena, al ver el potencial de María y el ojo errante del rey, la posicionó estratégicamente. Inicialmente enviada a la sofisticada y moralmente flexible corte francesa, adquirió el savoir-faire necesario para cautivar. Su regreso a Inglaterra la colocó como dama de compañía de la reina Catalina de Aragón, una obra maestra de proximidad. No pasó mucho tiempo antes de que Enrique, aburrido y cada vez más desesperado por el heredero varón que su envejecida reina no podía proporcionar de manera confiable, fijara su mirada en ella. El affair fue prolongado e intensamente físico. La falta de decoro de Enrique fue asombrosa, encapsulada por el apodo grosero que supuestamente le otorgó a María Anzú, yegua elegante, elegant mare, eschi, epíteto vulgar. Si bien revela la visión posesiva y profundamente masculina del rey sobre sus conquistas, subraya cómo veía a las mujeres como objetos de placer y con suerte de reproducción. María proporcionó ambas cosas. Era joven, fresca, y entregó lo que el rey anhelaba, a novedad sexual y un escape temporal de su austero matrimonio en él. Fruto de la unión en María, dio a luz a 2 hijos, Henry y Catherine Carey, aunque Enrique VIII nunca los reconoció oficialmente como lo hizo con su hijo bastardo, Henry Fitzroy. Los susurros históricos siempre han sugerido la paternidad real. Sin embargo, incluso si estos niños hubieran sido del propio rey, la utilidad de María tenía una clara fecha de caducidad. El descarte en el destino de María Bolena demuestra la cruel broma del afecto real. La utilizó, disfrutó de sus favores, y, cuando la novedad desapareció, o cuando apareció una nueva y más brillante perspectiva, fue desechada con total y fría indiferencia. María sobrevivió, llevando una vida más tranquila y menos estimada después de su despido. Pero la mancha de haber sido la amante del rey, la mujer que calentó la cama para la verdadera jugadora política, nunca desapareció. Fue la víctima principal de la obsesión más temprana de Enrique, demostrando a su hermana, sin lugar a dudas, que rendirse con demasiada facilidad significaba la ruina inevitable. En capítulo 5, la estrategia de Ana, el ascenso de la seductora política Ana Bolena. Fue testigo de la humillación de su hermana y aprendió perfectamente la lección de la corte Tudoran. En este palacio, la virtud fácil equivale a la inutilidad política, la negativa estratégica. El enfoque de Ana fue una clase magistral de resistencia calculada. No era necesariamente la mujer más hermosa de la corte, pero poseía un ingenio agudo, sofisticación y una inteligencia brillante que el rey, cansado de su reina formal y de mediana edad, encontró intoxicante. Cuando Enrique se acercó a ella, esperaba una rendición rápida, una repetición del escenario de María Bolena. Ana, sin embargo, entendió el juego mejor que él. Se negó a convertirse simplemente en una amante, aferrándose a su honor y virginidad, no por estricta piedad moral, sino como una ficha de negociación irreemplazable. Esta negativa fue el acto político más desestabilizador de la época. Obligó a Enrique a una persecución desesperada, transformando su lujuria privada en una crisis pública y nacional. Ana mantuvo al rey cautivado, colgando el premio justo fuera de su alcance, asegurándose de que si la quería a ella, tenía que convertirla en reina. El terremoto del gran asunto
El no estratégico de Ana condujo directamente al gran asunto, el esfuerzo frenético del rey, Q. Duró Acos, por anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Enrique se vio obligado a luchar contra el Papa, destrozar los cimientos religiosos centenarios de Europa y, en última instancia, declararse jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. La magnitud del cambio, la creación de la Iglesia anglicana, fue, en esencia, el resultado de la negociación calculada de una sola mujer sobre su cuerpo. La lujuria, en este caso, fue el motor de una revolución religiosa y política. La corona de doble filo. Ana navegó con éxito el terreno imposible para llegar a la cima. Sin embargo, la corona por la que luchó tan duramente vino con una advertencia brutal. Tenía que entregar la obsesión de toda la vida del rey en un heredero varón. El rey había destrozado el mundo por ella, y ella le debía la estabilidad de la dinastía Tudor en la presión sexual y política sobre Ana, y por lo tanto la tensión en la corte se volvió insoportable. Su éxito inicial se basó en retener el sexo. Su supervivencia ahora dependía enteramente de una procreación exitosa y oportuna en capítulo 6. Era el heredero patológico y las semillas de la paranoia. Ana sí proporcionó un hijo en Isabel, quien se convertiría en una de las monarcas más grandes de Inglaterra. Pero Enrique no quería una hija. Cuando los embarazos posteriores terminaron en abortos espontáneos y mortinatos, el reloj comenzó a correr furiosamente. El juego de la culpa. Enrique, cada vez más pesado, enfermo y con una úlcera crónica y supurante en la pierna, se negó a admitir la idea de que su propia salud o virilidad en declive pudieran ser la causa de los embarazos fallidos. La culpa, en la mente de un monarca narcisista y absoluto, tenía que recaer en su esposa. Ella debía ser pecaminosa, corrupta o, lo más conveniente, una bruja que lo había hechizado para ascender al trono. El escenario estaba listo para que el rey desmantelara la misma estructura que había destrozado el mundo para construir en él. Ministro de la destrucción, entra Thomas Cromwell, el astuto y despiadado ministro principal del rey Anne Cromwell, un genio manipulador. Vio a Ana no solo como una rival política, sino como un obstáculo para la estabilidad que anhelaba. El rey necesitaba una ruptura limpia, una justificación para anular un matrimonio que había declarado ordenado divinamente. Esta justificación no podía ser una simple incompatibilidad. Tenía que ser algo tan vil, tan abominable, que justificara retroactivamente el caos que había causado. La solución: depravación sexual. Part 3 del guión. La perversión como traición. La caída de la reina. Capítulo 7. El cargo más abominable. Incestó. Las acusaciones niveladas contra Ana fueron diseñadas para conmocionar y aterrorizar. Adulterio con 5 hombres, incluidos músicos, cortesanos e incluso el propio caballero de la cámara de confianza del rey, Henry Norris. Pero el cargo más venenoso, el más políticamente conveniente, fue el incesto con su propio hermano, George Boleyn, Lord Rochford. La utilidad de la vileza esta accusation, un horror incluso en una corte moralmente comprometida, fue la prueba definitiva de que Ana era una criatura demoníaca. Sirvió para 3 propósitos críticos para el rey y Cromwell. Justificación de anulación. Anulé permitió a Enrique argumentar que todo el matrimonio era inválido, concebido en pecado y perversión, despejando así el camino hacia su próxima esposa y legitimidad de la hija. Justificó hábilmente la ilegitimidad de la princesa Isabel, un producto del incesto y la corrupción, simplificando la línea de sucesión, o la falta de él, para el rey, archivo expiatorio público. Le dio al público un villano monstruoso y adecuado para toda la agitación religiosa y social de los últimos años. La realidad frente a la apariencia. El video señala astutamente
La verdad no es que realmente cometieran incesto, es que parecía que podrían haberlo hecho. Ana y Jorge, si compartían una relación extremadamente estrecha, íntima y sofisticada, eran aliados intelectuales, confidentes y copartícipes en el ascenso de la familia Bolena. Jorge tenía acceso privilegiado y fácil a los apartamentos privados de Ana, un hecho que, en el contexto de la paranoia y el rumor, se convirtió en la prueba necesaria por la maquinaria de Cromwell. Su cercanía, su ambición intelectual y política compartida, fue su perdición. La maquinaria de la confesión en Cromwell no se basó en la verdad, se basó en el miedo y la tortura. Los hombres acusados de acostarse con la reina fueron sometidos a interrogatorios brutales. Bajo tal presión, se fabricaron confesiones, no de lo que sucedió, sino de lo que la maquinaria política del rey necesitaba escuchar. La maquinaria de destrucción fue total, utilizando la paranoia del rey como motor y la perversión sexual como combustible. La ejecución de Ana Bolena en 1536 fue el solemne espectáculo que siguió, un testimonio escalofriante de cómo la acusación sexual podía ser la invención política más efectiva de un tirano.